Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. Donde sube, te canta y ríe, sueña, lucha y vive así. De Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, porque yo soy de la tierra donde más brilla el sol. De Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. Una historia constitucional, soporte y guía del pueblo cubano. Un 24 de febrero, reinicio de la guerra por la independencia y proclamación de nuestra Constitución. Un himno invasor lleno de bravura, desafío y unión generacional. Una constitución que consolida la existencia política del Estado socialista. Porque De Cuba soy. De Cuba soy. la Constitución actual de la República de Cuba, Ley Suprema de la Nación, fue ratificada en referendo popular el 24 de febrero de 2019. ¿Pero por qué se escoge esta fecha? Cuba es mi nación, Cuba es mi hogar. La guerra necesaria o guerra del 95 se reinicia precisamente con el estallido independentista del 24 de febrero de 1895. Acción armada organizada por José Martí desde la emigración y como máximo representante del Partido Revolucionario Cubano. De Cuba soy. El primer texto constitucional aplicado a Cuba durante la etapa de la colonización fue la Constitución Española de 1812, o como también se le conoce, Constitución de Cádiz. Este documento tuvo un corto periodo de vigencia entre 1812 y 1814. Luego se le aplicó nuevamente vigencia entre los años 1820 y 1823. Cuba es sol, Cuba es mar. Durante las luchas por la independencia nacional en el siglo XIX, los mambises redactaron 4 constituciones con el objetivo de legalizar las actividades del pueblo contra el colonialismo español. De Cuba soy. El 28 de febrero de 1914 fallece en La Habana el patriota cubano Salvador Cisneros Betancourt, el cual participó en 4 de nuestras asambleas constitucionales: Guaymaro, Jimaguayú, La Yaya y la de 1901. Reina del Caribe, Cuba es mi tierra. Figura excepcional por su impresionante hoja de servicios a la patria y su lucha plena por la soberanía cubana. No aceptó el Pacto del Zanjón y se opuso a la enmienda Platt. Único cubano que ocupó en 2 ocasiones el cargo de presidente de la República en armas. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. Hablar de las constituciones cubanas a lo largo de la historia de Cuba es algo muy interesante, sobre todo referidos a la etapa colonial. Recordemos algo muy interesante. Antes de nuestras guerras por la independencia, las constituciones que regían en nuestro país eran constituciones españolas. Los cubanos no teníamos derechos políticos y por lo tanto no teníamos una constitución que nos amparara. Estalla en 1868 nuestra primera guerra por la independencia y uno de los primeros objetivos de los cubanos en esta etapa era precisamente lograr la unidad de todos los territorios en lucha y una de las cosas más representativas, elaborar una constitución que representara los intereses de la nación cubana. El 10 de abril de 1869 los cubanos discuten en el poblado de Guaymaro, en Camagüey, la primera constitución cubana que tenía un objetivo específico: es representar a la nación cubana, representar los intereses de aquella lucha que se había iniciado. Una constitución que tuvo unos acuerdos importantísimos por cuanto se define los símbolos de la patria, se va a establecer como elemento fundamental una constitución que tiene el nombre del mismo lugar, nuestra primera constitución. Pero a lo largo de la guerra de los 10 años estuvo vigente esta constitución. Sin embargo, a los finales, ya cuando la guerra había terminado después del Pacto del Zanjón, la famosa protesta de Araguá tuvo un elemento importantísimo. Muchos de sus integrantes, días después de ese hecho tan glorioso para la historia de Cuba, se elaboró una nueva constitución que diera cierre a la etapa de la guerra. Estamos hablando de la Constitución de Baraguá, una constitución muy breve en articulados, pero que tenía un objetivo específico: dejar restablecido un gobierno de carácter militar que diera fin a esta contienda. Todo un periodo de tregua fecunda crea condiciones muy importantes para que el 24 de febrero
de 1895 estallan nuestras guerras por la independencia, se reinician todas las luchas del pueblo cubano. Uno de los objetivos fundamentales en estos inicios de la revolución era volver a reunir a los cubanos, reorganizar la lucha, pero un objetivo específico, redactar una nueva constitución, la tercera constitución cubana de esta etapa de lucha. Nos estamos refiriendo a la constitución de Jimaguayú. En el mes de septiembre de 1895, los cubanos se reunieron en esa localidad y allí acordaron aspectos importantes. Uno de los más representativos, 16 de septiembre de 1895, quedó aprobada la tercera constitución, la constitución de Jimaguayú. Una constitución que se ajustaba aún más a las condiciones de guerra porque logró cierto equilibrio entre el mando civil y militar en la estructura del gobierno que queda presidido y se consolida la nación cubana con todos sus elementos. Pero la Constitución tenía un elemento muy particular, su artículo 24. ¿Qué decía este artículo? Al pasar 2 años de la guerra, si las condiciones de Cuba han cambiado y no ha terminado la lucha, los cubanos debían volverse a reunir y volver a aprobar una nueva Constitución en entonces que se ajustara a estas nuevas condiciones históricas. Por eso llega el mes de octubre de 1897, los cubanos dando cumplimiento a ese artículo se reúnen también en Camagüey, pero en un poblado llamado La Yaya. Y el 29 de octubre de ese año quedó aprobada nuestra cuarta constitución en las guerras por la independencia. Una constitución que teóricamente es una de las más elaboradas, más acabadas de la etapa histórica. Sin embargo, desde el punto de vista del gobierno, esta constitución no resolvió los grandes problemas porque retomaba nuevamente el problema de la contradicción entre el mando civil y militar. Y la constitución llevaba a un poder civilista nuevamente a nuestras guerras por la independencia. Esta es la última constitución de esta etapa de lucha, una etapa donde los cubanos definieron su nación y sobre todo una constitución que los representara en todos los momentos de la lucha. El himno invasor creado el 15 de noviembre de 1895 en Camagüey por el entonces comandante Enrique Loynaz del Castillo es un llamado al combate que tuvo la misión histórica de unir las generaciones de mambises del 68 y del 95. Cuentan que la tropa de Maceo llegó a la finca del padre de Amalia Simoni, el gran amor de Ignacio Agramonte, y un mambí descubre en una de las ventanas versos ofensivos a la independencia de la patria. Se solicitó al joven comandante camagüeyano una respuesta inmediata y brotaron los versos como filo de machete. Enterado el general Maceo, luego de escuchar los versos, dio orden de musicalizarlos y convertirlos en himno de combate. Cuentan que en sus inicios se llamó Antonio Maceo, pero el bravo mambí insistió en llamarlo el himno invasor. De Cuba soy. Durante la primera mitad del siglo XX se redactaron otras 2 constituciones de carácter liberal burguesas, en las que se reflejaba una soberanía limitada, con dependencia económica y sometimiento político. Reina del Caribe, Cuba es mi tierra. Ocupada la isla militarmente por Estados Unidos, se hace el llamamiento para una convención constituyente, que comenzó a sesionar el 5 de noviembre de 1901 en el hoy Teatro Martí. Luego de las largas discusiones entre algunos constituyentes que defendían la independencia y la acción soberana de Cuba en sus relaciones con Estados Unidos. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. Con los objetivos del imperialismo norteamericano en la primera ocupación militar se aprobó la ley que tenía que ver directamente con la estructura que iba a tener el futuro del país. Y a partir de aquí, esta nueva ley definía 2 cosas importantes. Primero, redactar una constitución, por eso se convoca una asamblea constituyente, pero vinculado a esta ley se hablaba también de que se iban a definir las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, que de ahí después viene la aprobación de la enmienda PLA el 12 de junio de 1901. Pero centrándonos en la Constitución, en ese año queda aprobada una Constitución que a partir de estos momentos las constituciones adoptan el año en que fueron aprobadas. Una Constitución que toma el modelo norteamericano y que va a establecer una república al estilo burgués con sus 3 poderes muy bien definidos y que iba a regir. Estamos hablando de una Constitución de un profundo contenido burgués. Esta es la Constitución que va a regir a lo largo de la República hasta
que llega el gobierno de Gerardo Machado, un gobierno que por sus propias particularidades, Gerardo Machado era partidario de una prórroga de poderes y como parte de la prórroga de poderes, lógicamente cambios a la Constitución. Aplazó la Constitución de 1901, le hizo reformas a la estructura del nuevo gobierno y en su lugar quedaron aprobados una serie de estatutos constitucionales. Esta es la vida jurídica del país en todo este periodo del gobierno de Gerardo Machado. Sin embargo, ya una vez el gobierno de los 100 días trató en momentos determinados con la presencia de Antonio de Guitera de restablecer esa Constitución de 1901, algo que no pudo lograr en su momento histórico. Sin embargo, después de derrocado el gobierno de los 100 días, se establece el gobierno de concentración nacional, que ustedes también conocen muy bien con el nombre de las figuras más importantes, Cáceres, Mendieta y Batista. En este gobierno la figura principal es Batista, el jefe del ejército, y Batista a partir de este gobierno, un gobierno totalmente reaccionario, vuelve a restablecer nuevos estatutos constitucionales que iban a regir, sobre todo estatutos que le daban mucho poder a la parte militar. Pero en 1940, influenciado por el marco histórico de la lucha antifascista, por la amplitud de actividades de los comunistas cubanos en este periodo, quedó aprobada la Asamblea Constituyente en 1939, donde 6 comunistas participaron con mucha fuerza, destacándose entre ellos Blas Roca, Juan Marinelo, entre las figuras más importantes de estos comunistas. La Constitución del 40, aprobada en ese año, es una constitución progresista, es una constitución democrático-burgués, se dice que es la más progresista de América Latina en aquel momento, sobre todo porque su articulado llevaba a estas particularidades. Y aunque muchos de los artículos eran letra muerta, porque para tener vigencia tenían que tener leyes complementarias, al menos de forma teórica, quedaban recogidas en esta Constitución. Pero viene el 10 de marzo de 1952, ¿qué ocurre? Un golpe de Estado. ¿Quién es el personaje? Fulgencio Batista nuevamente. Batista lo primero que hace entre sus medidas iniciales es darle aplazamiento a la Constitución de 1940 y establece nuevos estatutos constitucionales con la misma dirección. Años después del triunfo de la Revolución, también un 24 de febrero de 1976, fue proclamada la Constitución Socialista. La misma tiene el mérito de ser la primera constitución socialista realizada en el hemisferio occidental. Recogía los logros de la revolución, las características del Estado y su perfeccionamiento. La Carta Magna establecía que Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como una república democrática y unitaria. Cumpliendo lo establecido en la Constitución y después de la nueva división política administrativa, se inició un proceso electoral para seleccionar a los que integrarían la forma de gobierno del poder popular. Esta Constitución Socialista de 1976 tuvo reformas en 1992 para dar cumplimiento a las recomendaciones del Cuarto Congreso del Partido Comunista de Cuba, calificada como la Constitución para la Unidad Nacional. Otra reforma constitucional se aprobó el 10 de junio de 2002 en un proceso popular sin precedentes para dejar consignado el carácter irrevocable del socialismo. Entramos en la revolución en el poder, 1959. Una de las cosas más significativas de la revolución en el poder es llevar a la práctica todo lo que Fidel había planteado en la historia me absolverá, ese famoso programa del Moncada. Una de las medidas del programa del Moncada era el establecimiento de la Constitución de 1940. Pero había un detalle, establecer esta Constitución del 40, que era democrático burgués en la revolución, era un poco contradictorio. Dentro de acuerdos más importantes se le hacen cambios a la Constitución del 40, se aplican los artículos progresistas de la Constitución y entonces a partir de 1959 nuestro país va a regir una ley que se llamó así, Ley Fundamental, que va a abarcar todo el contenido progresista de la Constitución del 40. Esta ley se mantuvo a lo largo de la revolución hasta que llegamos al año 1976, año en que quedó aprobada nuestra primera Constitución socialista. Una Constitución socialista que desde el año anterior ya se habían definido aspectos importantes. Recuerden que al frente de todo el proceso de elaboración de la Constitución estaba Blas Roca
y en este 24 de febrero de 1976 quedaba aprobada entonces, después de un referendo nacional, la Constitución socialista. Una constitución que recogía el momento histórico, sobre todo la estructura del gobierno, las particularidades de la sociedad cubana, todo el proceso, las organizaciones afines, la política exterior. Quiere decir que estamos hablando de una constitución que se ajustaba a las nuevas condiciones históricas a partir de ese año. Por eso hablamos que en 1975-76 son años donde se produce una institucionalización de nuestro país. Pero en el cuarto Congreso del Partido, en 1991, allí la revolución y el Partido Comunista va a definir algo muy importante. En Cuba se iniciaba un periodo especial en tiempo de paz, características muy especiales que llevaron a este proceso. Y como parte de estas transformaciones que había que ajustar la Constitución, en 1992 entonces la Asamblea Nacional se propuso reformas a la Constitución que se ajustaran a las nuevas condiciones históricas de un periodo especial. Estas reformas se mantienen a lo largo de este periodo adaptándose a estas condiciones y en el año 2002 nuevamente se hicieron algunos cambios importantes a la Constitución también vinculadas a esta situación del país. Pero sobre todo llegamos al 24 de febrero del 2019, se aprueba una nueva constitución en el país, una constitución que se ajusta nuevamente al periodo en que estamos viviendo, un periodo donde hay cambios importantes, donde mantiene la misma línea de nuestra primera constitución socialista, pero ahora se ajusta a todos los cambios importantes, tanto en política nacional, política internacional y sobre todo en estructura de gobierno, la vinculación a las masas y el papel de las distintas organizaciones vinculadas a la revolución. Una constitución que cumple estos objetivos y lógicamente lleva al establecimiento de una sociedad socialista con toda la consolidación, con todo el apoyo del pueblo, bajo la dirección de un gobierno revolucionario. De Cuba soy. Nuestra actual Constitución quedó ratificada por un referendo popular de igual forma el 24 de febrero de 2019, con una aprobación de más del 86% de la población cubana, quedando derogada así la Constitución de 1976, que rigió los destinos de la nación durante 43 años. Cuba es sol, Cuba es mar. El proyecto constitucional, después de un profundo análisis, fue sometido a un proceso de consulta popular, con la participación de casi 9 millones de personas. La ley de leyes de nuestra patria está presidida por la histórica frase de Martí en su discurso Con todos y para el bien de todos, pronunciado en Tampa el 26 de noviembre de 1891. Yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. De manera especialmente simbólica, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, general de ejército Raúl Castro, recibió la nueva Carta Magna. De Cuba soy. Desde el proceso de transformación de las constituciones, Desde una fecha histórica y una frase martiana, Desde el patriotismo del himno invasor, desde una constitución, alma y vida de nuestro pueblo, decimos: de Cuba soy. Cuba soy tierra hermosa, Cuba es la tradición, es la historia hecha con vidas, de caña, tabaco y son, es la tierra prometida a quien necesita amor, es la tierra que te brinda